Emisión, poniendo a San Luis en la misma sintonía. Muy buenas tardes, amables amigos. Sean ustedes cordialmente bienvenidos. Está comenzando la segunda emisión de Imagen Informativa, correspondiente a este martes 28 de marzo del 2023, comenzando una tarde más a través de los micrófonos de Global Media en el 103.1, agradeciendo que me den la oportunidad de estar una tarde más con ustedes. Miren, sin lugar a dudas, el panorama noticioso está acaparado de nueva cuenta por esa realidad que luego se quiere negar por los gobiernos de este país y que de nueva cuenta da una espantosa estampa en la cara. Se nos topa con la realidad. Aquí hemos venido hablando de el paso migrante que se vive en el país desde una vez que entran al sur por Chiapas, sobre todo, y que ahí han detonado diversas situaciones en materia de protesta, en materia de exigencias de parte de los migrantes, pero ahora el escenario que se coloca en el huracán es precisamente Ciudad Juárez, Chihuahua. Una desgracia lo que ha sucedido allá, en el que hasta este momento ya se cuenta o se contabiliza a 40 migrantes fallecidos producto de este incendio que sucedió, y hay que mencionarlo, en uno de los albergues del Instituto Nacional de Migración. Hoy le voy a traer este tema a revisión en esta tarde, y también precisamente tendremos el análisis con Guillermo Nuévano Bustamante, abogado especialista en materia de derechos humanos, y el impacto, el tremendo impacto que trae el debate de la migración en nuestro país, este incendio allá en Ciudad Juárez. Lo hemos venido hablando aquí en anteriores ocasiones, lo hemos venido hablando. Las colonias de migrantes que se están atorando, estancando en la zona fronteriza del país. ¿Cuánto tiempo habrán tenido esperando estos migrantes una oportunidad de que les dejaran pasar a territorio estadounidense? Y lo que voy a decir sé que no va a gustar nadita. ¿Qué pasó con los migrantes ucranianos que vinieron de la guerra, señor productor? Rápidamente les dieron acceso. Pásenle por acá los ucranianos. ¿Y en la fila? Haitianos, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, y también los propios migrantes que se atoran en el camino para llegar a los Estados Unidos. En la justa medida sé por qué dejaron pasar a los ucranianos, por el tema de la guerra. Pero eso nos lleva a la pregunta: ¿cuánto tiempo estuvieron ahí en el Instituto Nacional de Migración los migrantes que hoy murieron en el incendio? Un tema que merece la revisión profunda, independientemente de las nacionalidades. Hoy, de nueva cuenta, en su mayoría de estos 40 quemados, fallecidos en este incendio, 29 eran guatemaltecos. Niños, mujeres, hombres, adultos mayores que van en el paso del migrante. Hoy vamos a hablar de este tema precisamente, y también tendremos una revisión con Antonio Villalpando, investigador de Mexicanos Primero, y la crisis educativa que hay en nuestro país después de 3 años que se decidió cerrar las escuelas. ¿Ya se les olvidó? ¿Ya se nos olvidó los daños que ha generado el haber mandado a los niños a casa durante 2 años, y ahora, hoy, las consecuencias de los daños que tuvo en la educación son palpables? Y también hablaremos con Manuel Gerardo Zulaika, economista de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Por lo menos tenemos una buena noticia.
hay desaceleración en la inflación, ha llegado al techo en nuestro país. ¿Pero esto qué significa? ¿Qué acciones va a tener en esto en consecuencia? Es lo que hablaré con el maestro Manuel Gerardo Zulaika. Así que mucho que revisar, pero siempre agradeciéndole a la producción de este programa. El señor Sergio Gutiérrez y Gerardo Reina nos apoyan en la producción. Usted está del otro lado del micrófono, del otro lado de la pantalla. Es martes. Lo invito a que revisemos juntos la información de esta portada de martes. Les saluda Jonathan Flores. Bienvenidos. La portada. Bueno, pues sin lugar a dudas, el primer tema que se aborda en esta portada de hoy es el del incendio en el que han muerto 40 migrantes en un albergue de Ciudad Juárez. Decenas de migrantes se dieron cita el día de hoy a las afueras del Instituto Nacional de Migración allá en Ciudad Juárez, luego de que el pasado 27 de marzo 39 personas fallecieran tras un incendio al interior de un albergue de una estación migratoria. Al grito de "queremos justicia", los quemaron vivos, es el cual decenas de migrantes se congregan a las afueras del Instituto Nacional de Migración para pedir justicia. Dicen: nosotros no somos animales, tenemos nuestros derechos, gritan al frente de la institución a pocas horas de que el presidente de México, López Obrador, señalara este incendio. Vamos a escuchar un poco de el momento que se vivió de este incendio ayer, allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. Así es como empiezan a verse las acciones en pantalla de cómo estaba en ese momento el incendio consumiendo los interiores del albergue del Instituto Nacional de Migración. Increíble que suceda este incendio al interior del Instituto Nacional de Migración, este albergue que pues le quita la vida a 40 migrantes y que tengo que mencionarle también, pues fue provocado por un incendio que consumió la estación porque se estaban protestando los migrantes al interior de esta estación. Pedían que se modificaran sus derechos porque estaban encerrados adentro de esta estación. Quemaron los colchones en forma de protesta. El incendio se hizo más grande y terminó por consumirlos adentro. Por eso mencionaban los migrantes que están protestando allá que los quemaron vivos. Imagínese usted el tamaño de la tragedia. El presidente López Obrador lamentó este suceso y era parte de lo que hablaba esta mañana el mandatario nacional. Como informe que perdieron la vida 39 migrantes. Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron de que iban a ser deportados, movilizados, y como protesta en la puerta del albergue pusieron colchonetas del albergue y les prendieron fuego y no imaginaron de que esto iba a causar esta terrible desgracia. Está ya el director de Migración, desde luego todas las autoridades que tienen que ver con estos hechos y desde luego la Fiscalía General de la República para proceder legalmente.
Lo que sabemos hasta ahora es que son migrantes de Centroamérica fundamentalmente, y algunos de Venezuela, los que estaban en ese albergue. No sabemos todavía exactamente los nombres y la nacionalidad de los que lamentablemente perdieron la vida. Pues muy Bueno, pues como le decía, los migrantes hicieron esta protesta porque pedían ser tratados con dignidad y el respeto a sus derechos humanos, además de que acusaban al gobierno de malos tratos de quienes se movilizaban por el país y de ser responsables de esta tragedia del día de ayer. Al respecto, bueno, le tengo que mencionar también que, tal y como se lo mencionaba, 28 de estos ya 40 fallecidos en el incendio de Ciudad Juárez eran guatemaltecos. El Instituto Guatemalteco informó que ya entabló comunicación con autoridades mexicanas para la repatriación de los cuerpos, al tiempo de que brindará el apoyo y acompañamiento de las familias. 28 eran guatemaltecos, pero también se habla de que había presencia de venezolanos, dado a que también se ha presentado una exhaustiva odisea de venezolanos que vienen desde ese país, llegando al nuestro con miradas de poder pasar a los Estados Unidos. Pero repito, ¿cuánto tiempo llevaban ahí en esta estación del Instituto Nacional de Migración? Y es una de la realidad otra vez, a cómo tendrían que haber estado las cosas para que los migrantes hayan tenido que tomar la decisión de prenderle a las colchonetas fuego adentro de la estación migratoria. Una realidad que se estampa en la cabeza de esta increíble realidad que están viviendo los migrantes. Eso por el lado de Guatemala, 28 eran de aquel país. Por su parte, el embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, en nuestro territorio, lamentó la muerte de los migrantes en Ciudad Juárez. Dijo que luego del incendio al interior de la estancia provisional del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, declaró: nos unimos al dolor de las familias y personas migrantes que perdieron la vida y de lesionados en el incendio en Ciudad Juárez. Es un recordatorio a los gobiernos de la región la importancia de componer un sistema de migración que está quebrado y de los riesgos de la migración irregular. Es lo que menciona Ken Salazar de los Estados Unidos, pero insisto, recalco, es la onerosa realidad que se vive en este tema. Para algunas naciones, si hay miradas, hay puertas abiertas. Para otros, rechazo, empuje. Váyanse para allá y quédense en México. Aquí no los queremos. Ahí es a saber cuánto tiempo llevaban en esa estación del Instituto Nacional de Migración. Esa es la realidad, innegable. Nota 1 de hoy, indudable. Vámonos a ya información de San Luis Potosí, y es que después de que adelantábamos aquí de que el gobierno del estado de Ricardo Gallardo Cardona había mencionado que la concesionaria que tiene el aeropuerto de Tamuín, allá el que es conocido como el de las Huastecas, muy probablemente no podría tener el dinero para destinarlo a la remodelación y la ampliación del aeropuerto. El gobierno estatal dice que le entra y que muy probablemente podría ser terminado el aeropuerto con recursos del estado. Esperan que la concesión la pueda tomar el gobierno del estado. Así lo hablaba el mandatario estatal. Muy seguramente va a terminar siendo inversión estatal, después de ver que no tiene dinero la concesionaria que tiene el día de hoy la concesión del aeropuerto de Tamuín, y que ellos no van a poder invertir los más de 600 millones, lo haríamos nosotros, el Estado. Ya estamos pidiendo que, si va a ser así, que ya se nos entregue la concesión al Estado para poder nosotros operar el nuevo aeropuerto, y bueno, pues sin despedir a los 30 trabajadores que tienen ellos ahí, al contrario, pasarían a ser trabajadores del Estado. ¿Sí hay condiciones, gobernadores, existe el techo financiero? Nosotros traemos todavía la inversión de más de 5,000 de este año,
que pudiera entrar ahí 500 millones, pues no nos movería mucho la obra de infraestructura que ya tenemos planeada. Y es que hay que mencionarlo, se necesitan 460 millones de pesos según el reporte que daba, bueno, pues el secretario de Turismo del gobierno federal, Miguel Torruco, que ellos decían que iban a terminar el aeropuerto con 460 millones. El gobernador dice que tienen 500 y que no provocaría que se llegue al techo presupuestal. Mientras tanto, veremos si la realidad es de que podrán darles la concesión al gobierno estatal, pero ya lo tiene en la mira. Al aeropuerto de Tamuín, el gobierno del estado. Quieren, dice, seguramente le darán recursos para la ampliación del aeropuerto de Tamuín. En otra información de esta portada de martes, hoy se ha desmentido por parte del sector de los taxistas que volverían a acudir a manifestarse en las calles de San Luis Potosí. Y es que se habían divulgado mensajes en los cuales se hablaba de que volverían a tomar las calles de San Luis esta tarde, y al respecto decidimos acudir a la consulta con Benjamín Carrillo, el líder de los taxistas de Benito Juárez. Él nos confirmaba de que estaba siendo desmentido esta solicitud de convocatoria, manifestación para esta tarde. Así lo dijo el líder de los taxistas, Benjamín Carrillo. Sí, mira, eso es completamente falso. No va a haber ningún movimiento por parte de nosotros, por parte del taxismo reglamentado. Al parecer los que se querían manifestar eran los carros piratas, los carros que no están dados de alta, pero no, ya por ahí está confirmado que no se va a hacer ninguna manifestación por parte de ellos, ¿verdad? Pero pues no sabemos el por qué, se quiere manifestar algo que es ilegal, algo que está fuera de ley. Pero bueno, ya por ahí tiene conocimiento Guardia Civil y en caso de que ellos hagan algún movimiento, pues tengo por enterado de que les van a aventar a la fuerza pública, y pues ya es ahora sí que es responsabilidad de ellos. Así lo mencionaba Benjamín Carrillo, el líder de los taxistas Benito Juárez. Desmiente que el día de hoy se llevaran manifestaciones en San Luis Potosí. También lo confirma la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a quienes acudimos a la revisión del tema, a ambos sectores, y es lo que también le informo en esta portada de martes. Bueno, pues usted sabe que la vía alterna se encuentra detenida en su construcción. Otro de los grandes pendientes que también deja el gobierno federal. No decide continuar la vía alterna a pesar de que había construido los primeros poco más de 5 kilómetros de la vía alterna, pero todavía falta en su camino por recorrer la vía alterna. Bueno, pues de nueva cuenta se piden las voces para que con recursos del terreno de Ford, de lo que se va a vender de los terrenos de Ford, la alianza empresarial pide que entonces se utilicen esos recursos para construir la vía alterna. Y es que en el proyecto de rehabilitación de la zona industrial se tiene que tener como prioridad la construcción de la vía alterna hasta el eje 140, señaló el coordinador de la alianza empresarial, Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante, luego de que el secretario general Guadalupe Torres Sánchez informara que una parte del recurso de la venta de los terrenos de Ford se utilizaría para rehabilitar la zona industrial. Entonces, el presidente de la Coparmex también mencionó que la construcción de la vía alterna es primordial para mejorar la conectividad y movilidad en la zona industrial. Por último, como alianza empresarial dijo que no se han reunido con el gobernador Ricardo Gallardo
para ver el seguimiento de las obras estatales, ni tampoco para conocer las nuevas obras que se vayan a realizar en San Luis Potosí. Pero sí, insistió el coordinador de la Alianza Empresarial, que los recursos que destine el terreno de lo que iba a ser para Ford, entonces que se destinen para la construcción de la vía alterna. Es lo que menciona el coordinador de la Alianza Empresarial. Nota también de esta portada de hoy. Y otro de los puntos que también está en la mira del panorama del ojo público es la próxima edición de la Procesión del Silencio para este 2023. Hay un asunto que ayer también le informábamos aquí, en el que cofradías reprobaban. Ellos argumentan así, que Tradiciones Potosinas les está pidiendo pagaré y una escritura de propiedad para poder entonces usar las imágenes religiosas que están bajo su tutoría, están en resguardo de Tradiciones Potosinas. Hoy, mi compañera Erika Salgado entrevistó a la titular de la Secretaría de Cultura, en este caso Elizabeth Torres Méndez. Ella asegura que la edición, esta que ya está a la vuelta de la esquina de la Procesión del Silencio, no está en riesgo. Y estos fueron los detalles. Secretaría de Cultura ya platicó con Lupita Romo y te comunico, estaba el señor Arochi. Sí. Él también, y estaba la de la librería española, Rosillo, sí, Amparo, estaba la arquidiócesis, estaba Lupita Romo, estaba el señor Andrés Lecuanda, y yo le dije de viva voz, y no te miento, y puedes confirmarlo con ellos, le dije, Lupita, ¿hay algún problema en que se les pueda prestar las imágenes a las cofradías que tienen aquí en resguardo ustedes las imágenes? Me dijo, claro que no, aquí están, solamente queremos los un documentos. Escrito, el escrito ya está realizado conforme todas las características de la imagen, sí, de que está hecha, la medida, todo, exactamente, está firmado por cada uno de los presidentes de cofradía, sí, está el escrito. Posterior sí me comentaron, y te lo digo tal cual, me dijeron, queremos que a la vez pongan que se van a regresar estas imágenes terminando de procesionar. Dije, ok, el mismo día. Dije, bueno, ya vendría siendo el día 8, ¿sí? Porque termina la procesión a las 12 o 1 de la mañana, ¿no? Bueno, 12 y tantos. Me dijeron, sí, pero queremos que vengan los cofrades interesados y firmen de puño y letra que se van a regresar en este mismo papel, porque vieron el documento. Sí. Sí, vieron el documento, dijeron, aquí mismo queremos que nos firmen, y con mucho gusto se les presta las imágenes. Habían comentado los cofrades que iban a procesionar aún así sin imagen, pero yo les dije que se sumen, que hablen bien con la gente de Tradiciones Potosinas, porque ese es una plática que ellos deben de tener junto con Tradiciones Potosinas, porque año tras año se les había prestado de esta manera, ¿verdad? Entonces, aquí, no sé, ellos han estado hablando también con la arquidiócesis, y ahí es el tema de que la verdad no te podía decir qué pasaría si sí o si no, se las van a prestar, ¿verdad? Eso sí te lo aseguro, no está en riesgo la preservación. Yo les pido de verdad a Tradiciones Potosinas que se sumen, porque este es un evento que llevan a cabo 32 cofradías con un contingente de más de 2.500 personas que están ensayando y que solamente esperan las restantes, a las 5 o 6 imágenes que te acabo de comentar, que se les dé en préstamo, porque por ejemplo, está una de ellas es de catedral, tengo entendido, está en resguardo ahí, pero es de catedral. Está, que es Jesús Eucaristía. Esta otra que es de San José, sí, que también está en resguardo ahí, que es de San José. ¿Esas no las puede reclamar la arquidiócesis al considerar que son de los templos? Sí, claro, exactamente. Entonces es lo que están viendo, tengo entendido, las cofradías con la arquidiócesis. Entonces ahí yo
no tengo la verdad ni por qué intervenir, porque ese es un comunicado o una plática que deben de tener ellos, ya sea con la arquidiócesis y con las personas de tradiciones potosinas. Pero te insisto, o sea, aquí es, Erika, sumarnos como equipo. ¿Por qué? Porque este evento no es de gobierno del estado, no es de tradiciones potosinas, no es de ayuntamiento, es de 32 cofradías con un contingente de más de 2.500 personas que hacen posible año tras año que se lleve a cabo este evento cívico, religioso, cultural, y que lo hacen con una fe inmensa. Bueno, ahí está parte de la voz de la Secretaría de Cultura. Mencionan ellos que no está en riesgo esta edición 70 de la Procesión del Silencio. Ayer pusimos la declaración de las cofradías, que ellos mencionan que si no están las imágenes religiosas, entonces podría ponerse en riesgo la Procesión del Silencio. Estamos ya también en conocimiento de que Tradiciones Potosinas desea hablar, así que también tendremos la postura más adelante. Nos habían mencionado el día de mañana. Todas las posturas están, todas las voces, pero la Procesión del Silencio a la vuelta de la esquina ya casi. Vámonos al corte, 1:26 p.m. Continúo con más temas aquí en Imagen Informativa. Regresamos. Poniendo a San Luis en la misma sintonía. En un instante regresamos.
Estás escuchando Segunda Emisión con Jonathan Flores, poniendo a San Luis en la misma sintonía. Reporte Diario. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarle la tarde de este martes, desearle como siempre que llegue con bien a su destino, recomendarle también que maneje con precaución porque se registra mucha carga vehicular en gran parte de la ciudad, particularmente en la parte poniente hay mucha saturación vehicular en la zona universitaria, Niño Artillero con muchísimo tráfico, también Manuel J. Cloutier antes del cruce con Salvador Nava Martínez y Cordillera Himalaya para que tome mucha precaución. También algunos tramos de Himno Nacional se reporta con mucho tráfico, sobre todo extreme precauciones y sea muy paciente en el tramo que comprende de Tatanacho y de Samarripa, y bueno, en las intersecciones de Benigno Arriaga, Mariano Jiménez y Coronel Romero, porque ahí hay mucho caos vehicular, sea paciente y bueno, aunque el sol está muy fuerte también, pues bueno, sea también muy paciente durante su trayecto. Carga vehicular en la avenida Muñoz, Pedro Moreno y Damián Carmona, es donde se registra muchísimo congestionamiento vehicular. Reforma, otra de las vialidades con alta carga vehicular para poder circular en el centro histórico. Y en la parte norte de la ciudad, tráfico sobre Fray Diego de la Magdalena a un costado de la iglesia del Saucito. En el primer cuadrante de la ciudad, hasta el momento se reporta buena circulación, a excepción de Reforma, pero tramos como Álvaro Obregón, Iturbide y Hermenegildo Galeana, como Independencia, que suelen ser vialidades con alta carga vehicular, al momento se reportan con muy buena circulación. Sin embargo, Avenida Universidad registra un poco ya de carga vehicular desde la Alameda Central, con dirección hacia el distribuidor Juárez, y Manuel José Otón con muchísimo tráfico, sea muy paciente, mucha carga vehicular para poder ingresar al primer cuadrante de la ciudad por Manuel José Otón. Le continúa el tráfico Avenida Constitución después de la Alameda Central con dirección hacia Salvador Nava Martínez, casi hasta el cruce con Río Españita hay muchísima carga vehicular. Carretera Río Verde con buena circulación, excepto en el tramo del cruce con Galvez y Cactus, así como también carretera 57 con tráfico, particularmente en las inmediaciones del distribuidor Juárez, pero el resto de la vialidad se mantiene con muy buena circulación en ambos sentidos. El circuito Potosí Poniente, todo el trayecto, pues se mantiene con buena circulación. Así la imagen del tráfico, que llegue con bien a su destino la tarde de este martes. La Huasteca. Bueno, y nos toca revisión ya con ustedes, amigos huastecos, a la 1:36 de la tarde. Ofelia Trejo con el primer informe del día. Te escuchamos. ¿Cómo estás, Jonathan? Un gusto saludarte a ti al auditorio y platicarles que hoy la Comisión de Fomento al Turismo del Congreso Local llevó a cabo el foro de consulta para la creación de la nueva ley en materia de turismo. En la Huasteca Potosina tuvieron la participación de hoteleros, de representantes de prestadores de servicio, de estudiantes de las carreras de turismo, de pues algunas áreas de los diferentes rubros que prestan sus servicios a esta área del turismo, pues se dieron cita en el lugar cercano al sitio arqueológico Tamtoc, en el municipio de Tamuín. Hasta ahí nos trasladamos precisamente para ver los detalles de las propuestas que se llevaron en estas mesas de trabajo, que por cierto, aún continúan. Comentarte que, bueno, entre los temas que se expusieron en este foro, Jonathan, destaca que la ley, pues, que se va a modificar o se va a cambiar de manera general, se aplique y se haga funcional, ya que actualmente se cuenta con la ley de turismo que fue propuesta, o mejor dicho, pues avalada en el 2011 y pues no poco se conoce de ella y poco se aplica de ella, a decir de los prestadores. Comentarte que también se habló de que debe de haber una mayor participación ciudadana y que se debe difundir la ley a todo lo amplio del Estado para que se pueda llevar a cabo su aplicación, así como tomar en cuenta temas como infraestructura, la competitividad del servicio, la capacitación y la profesionalización del sector, además del acompañamiento en este último, porque dicen se capacitan y ya se olvidan y no hubo pues verificación de los resultados de la capacitación obtenida, además de control y regulación de la capacidad de carga de los sitios, que es uno de los temas que más afecta porque pues obviamente los entornos ecológicos se ven pues rebasados. Comentarte que uno de los puntos también que se le dio mayor importancia fue el pago que deberán hacer o que tienen que hacer los parajes en un porcentaje
de sus entradas para que los ayuntamientos pues hagan lo que corresponde a los servicios básicos. Hay que recordar que municipios como Tamazopo, como Xilitla, ya están aplicando este cobro de porcentaje autorizado por el Congreso, y bueno, la idea es que pues ahora sean los municipios los que precisamente estén proponiendo o dando sus propuestas. Liliana Flores, presidenta de la Comisión de Fomento al Turismo, dijo que se está haciendo un llamado a los ayuntamientos para que presenten sus propuestas. Estos fueron sus comentarios con respecto a este tema en particular. ¿Sus propuestas? Claro que sí, nosotros de verdad aprovecho esta oportunidad para que los municipios se acerquen, para que puedan estar trabajando este tema con nosotros los legisladores, pero también decirte que en esta autorización de ese impuesto también se estuvo trabajando con la Secretaría de Turismo de manera muy cercana. Aquí no hay rivalidades, aquí la intención es que el turismo se fortalezca y que los ayuntamientos tengan la capacidad para cumplir. Bueno, aquí también se hablaba de que habrá que, para poder dar cumplimiento a todo lo que se pueda manejar dentro de la conformación de esta nueva ley, aunque insisten los hoteleros y que los hicieron saber a los diputados, ya está la del 2011, la cual debiera revisarse, ver qué se puede rescatar de ella y adecuarla a las necesidades que actualmente tiene el sector. Otro de los puntos que se están manejando mucho en el caso particular de la Huasteca Potosina, Jonathan, es el tema de los accesos, el tema de los caminos, que también debe ser un tema que se debe regularizar, dicen, a través de la ley para poder garantizar un servicio de calidad adecuado a quienes visitan esta parte del estado potosino. En fin, que las mesas de trabajo continúan, habrá mucho que destacar del trabajo que se están haciendo en la Huasteca Potosina particularmente, porque por aquí pues la mayoría de la gente a esto se dedica. Así mi reporte, Jonathan. Buenas tardes. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias por esta información, estimada Ofelia. Y nos escuchamos mañana miércoles. Que estés muy bien. Que estés muy bien, Jonathan. Muy buenas tardes. 1:41 con 41 minutos. Déjeme ir a información que está surgiendo del gobierno del estado en este momento. Mire, se está anunciando este día que tras haberse anunciado el más reciente ranking, esta evaluación que ofrece el gobierno del estado de los niveles de desempeño de las diferentes dependencias del gobierno estatal, bueno, pues le tengo que anunciar que el gobernador ha mencionado que habrá cambios en el gabinete estatal. Las dependencias que van a sufrir cambios son el Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación y Cómputo, además de Información e Inteligencia, conocido como el C5. Otra de las instituciones que va a tener cambios será el Colegio de Bachilleres, además de que el Instituto Registral y Catastral tendrá modificaciones también. En el caso del Instituto Registral y Catastral, el mandatario estatal precisó que el cambio obedece a cuestiones personales, pues reconoció que su actual titular tenía un buen desempeño, sin embargo será sustituida por Yajaira Martínez. Por otro lado, en el C5, el gobernador expuso que la nueva titular del área será mujer, especialista en inteligencia y combate a la delincuencia, proveniente del Centro Norte Nacional de Inteligencia. Su nombre será confirmado en cuanto se haga oficial el cambio por motivos de seguridad, dijo. Y para el caso del Colegio de Bachilleres en el Cobach, rendirá protesta como nuevo director Ricardo Centeno. Esto derivado de la evaluación permanente que realizan diversas áreas de la administración estatal a las diferentes dependencias. También habrá cambio de delegado en la Fiscalía General de la República. Expresó que continuará la evaluación a todas y todos los funcionarios estatales, mientras que habrá un relevo para el delegado de la Fiscalía General de la República en San Luis Potosí, y que hasta ahora, bueno, pues son los cambios que se mencionan el día de hoy. En el C5, en el Cobach y también en el Instituto Registral y Catastral, son las tres dependencias
que tendrán movimiento después de haberse presentado esta evaluación, este ranking de desempeño en el gabinete estatal. Son los temas que le tengo al momento en el estado. Y ahora vamos a hacer una revisión del escenario educativo. Se cumplen 3 años en este mes de marzo. ¿Se le olvidó o se acuerda? Cuando nos dijeron que teníamos que mandar a los niños a la casa, a confinamiento, porque pensaban que había un riesgo, pues ahí en las escuelas de contagio. Y usted recordará cómo aquí constantemente lo dijimos, que tenía que acabarse ese confinamiento en las casas, porque el daño que se estaba haciendo en el tema educativo era inimaginable. Hoy, a 3 años, vale la pena hacer la revisión sobre este tema. Por ello, para el análisis, hoy está con nosotros el investigador de Mexicanos Primero, Antonio Villalpando. Gracias por tomarnos la llamada, Antonio, bienvenido. ¿Qué tal, Jonathan? Gracias por la invitación. Bueno, a ver, han llegado ya pues el momento de la revisión, de la reflexión de los años que han pasado después de esta decisión, y hoy ¿cómo se ve a 3 años esta decisión, Antonio? Mira, como bien lo mencionas, México fue uno de los países que mantuvo cerradas las escuelas durante más días, ¿no? Como lo señalas, esta decisión de los 3 niveles de gobierno, pues ha tenido consecuencias sumamente negativas para la educación de los niños, niñas y jóvenes, concretamente en 2 aspectos. Uno que tiene que ver con la pérdida de aprendizajes fundamentales, es decir, estos aprendizajes vinculados con las matemáticas y el español y el lenguaje, que son la base de todos los aprendizajes subsecuentes en la educación básica y media superior, y también en el tema de abandono escolar. Mira, te doy un par de cifras nada más para situarnos. El estudio Equidad y Regreso, que elaboramos en Mexicanos Primero, detectamos que de niños y niñas y jóvenes de 10 a 15 años, el 35.7% no comprende un texto de 4º de primaria y el 65.4% no puede realizar una resta, ¿no? Estas son cifras verdaderamente escalofriantes porque pues sabemos que sumar, restar y comprender un texto pues son habilidades básicas, ¿no? Para la vida diaria, ¿no? Aquello de poder leer bien un texto puede ser la diferencia entre una buena y una mala decisión, por ejemplo, cuando hay una pandemia, ¿no? Y las autoridades emiten reglamentos o emiten alguna instrucción. Entonces, pues es un tema bastante preocupante. Lo que nosotros ahora venimos diciendo en las últimas intervenciones en medios y en la rueda de prensa que convocamos hace un par de días, es que este problema, ¿no? Derivado del confinamiento y de la pandemia, se agravó, ¿no? Es decir, sí fue causado, ¿no? Por estos 10 días en que los niños, niñas y jóvenes, en que las escuelas se mantuvieron cerradas, pero hubo un grupo de acciones o cierto grupo de acciones que tendrían que haberse o tendrían que estarse llevando a cabo para mitigar la pérdida de aprendizajes fundamentales y también el abandono escolar, porque en el último ciclo no regresaron a las aulas o se redujo la matrícula de las aulas en 500,000, estamos hablando de educación básica y media superior. Estas acciones de no llevarse a cabo van a crear una crisis crónica, es decir, a lo mejor era inevitable, ¿no?, cerrar las escuelas por salud, pero las acciones para remediar este daño educativo no se están implementando correctamente. Antonio, el tamaño, porque eso todavía no se dieron cuenta, el tamaño de daño generacional que le hicieron a la generación, mejor dicho, el tamaño del daño que le hicieron a esta generación de jóvenes estudiantes, de niños, todavía es incontable el tamaño de daño que se hizo. Así es. Nosotros, por ejemplo, calculamos que hubo una pérdida de aprendizajes del 35% de lo que se ve en un año escolar, ¿no? Y a lo mejor a alguien podría no parecerle demasiado, pero el tema es que son estos aprendizajes que son la base
de otros aprendizajes, ¿no? Ese 35% de no saber sumar, de no saber leer y de aprendizajes perdidos, se van a multiplicar con el paso del tiempo, y conforme avance estas generaciones, y si no resolvemos estos problemas, y si tampoco recuperamos a quienes no regresaron al sistema educativo escolarizado, esto va a tener consecuencias graves para su educación, o sea, su educación futura para poder continuar de nivel educativo, pero también va a tener consecuencias en salud y consecuencias graves para sus economías personales. Mira, te pongo dos datos muy reveladores. Cada grado de educación que no concluimos, es decir, la primaria, la secundaria, la educación media superior, está relacionado con una expectativa de vida que se reduce en 2 años por cada nivel que no completamos. Y esto tiene que ver con que la educación y los aprendizajes están vinculados con ejercer, digamos, una gestión más correcta de nuestra salud. Por eso hay una relación, un vínculo entre un buen aprendizaje y una buena salud. Y si no se revierten estas, digamos, lagunas en conocimiento, lagunas en aprendizaje, vamos a tener también un problema en términos de ingreso, ¿no? Hay cálculos, hay estimaciones también bastante conservadoras, porque podría ser incluso más grave, que hablan de que si no se remedian los aprendizajes fundamentales perdidos, ¿no?, y el abandono escolar, estaríamos hablando de que las generaciones futuras podrían ganar, o podrían más bien perder hasta el 10% de su ingreso a lo largo de toda su vida, ¿no? Estos son, imagínate, 5 años de tu vida laboral que pierdes, que no estás ganando absolutamente nada. Esa podría ser una de las consecuencias. Entonces, pues, y eso es lo que se tiene previsto, ¿no?, con las investigaciones, con los datos. Todavía no sabemos de otros efectos aún más complicados, ¿no?, más graves, que tienen que ver, por ejemplo, con el manejo de las emociones, o incluso con el poder entender lo que significa ser un ciudadano o una ciudadana en una democracia. Son efectos realmente graves, ¿no? Es una crisis educativa que está en riesgo de volverse crónica. Ahora, el punto, porque la pandemia no se ha ido, pero algo que reveló es que las escuelas no fueron puntos de contagio, que esto, ¿cuántas veces se insistió, Antonio, de que decíamos las escuelas no son puntos de contagio y que era absurdo tener a los niños en casa cuando las propias casas eran el punto número 1 de recontagios, porque pues ahí se hacían las reuniones, ahí se hacían las fiestas, ahí estaban todos amontonados, sin medidas de sana distancia? Era absurdo el tener esa medida. Sí. Mira, pues nosotros no tenemos datos exactamente sobre esta comparación. Lo que sí te puedo decir es que la estrategia, o sea, una vez que se decidió cerrar las escuelas, ¿no? Como dices, pues hay pasos en los que se tendrían que haber tomado a lo mejor otra clase de medidas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la estrategia de aprender en casa, pues tuvo serias deficiencias, ¿no?, de inclusión educativa, de inclusión de ciertos tipos de alumnos, ¿no?, que no tenían acceso a medios, o que tenían, digamos, condiciones en la casa muy inferiores para estudiar. Entonces, pues sí, o sea, la lección aquí es que las autoridades pues hacen planes, ¿no? A lo mejor la teoría detrás o la idea detrás del plan pues no es del todo descabellada, pero en la implementación, al momento de hacerlo, pues se caen, ¿no?, los temas, se caen la eficiencia, y pues es algo que tenemos que estar siguiendo, porque si no, no vamos a evitar que esta crisis termine. Tenemos que llevar a cabo acciones para que esta crisis ya se acabe. Por último, ¿qué entender, qué tratar de aprender de lo que sucedió en estos últimos 3 años y que no debería de volverse a repetir, y qué deberíamos ya de estar haciendo para tratar de mitigar los daños? Sí, mira, lo que tenemos que aprender, esperemos, pero lamentablemente sabemos que las pandemias regresan pues cada 20 o 30 años, ¿no? Depende
cambia la severidad, pero no sabemos, no nos vamos a liberar de las pandemias en el mediano plazo. Los errores que debemos dejar de cometer, primero, en tema del sistema educativo, es tener pues planes, ¿no? O sea, tener una planeación estratégica previa, ¿no? Si ya sabemos que si vuelve a suceder algo como esto, vamos a tener que, digamos, por seguridad, ¿no?, confinarnos, pues tener ya herramientas, aprovechar las herramientas que se fueron desarrollando, sobre todo de aprendizaje digital o de aprendizaje con medios digitales, y mantener esa estrategia de manera también que llegue a las zonas más alejadas y los rincones más alejados del país, ¿no? Y que llegue a los sectores de la población que no tienen, ¿no?, recursos, por ejemplo, para tener un espacio de estudio adecuado. Eso sería como que la primera lección, de estar preparadas y preparados. Ahora, a futuro, lo que tenemos que resolver es, primero, saber exactamente qué dejaron de aprender, ¿no?, niñas, niños y jóvenes, para remediarlo lo más posible. Hay instrumentos de política pública que se usan en muchos países, que ya se están usando en muchos países, y no solamente en países ricos, como es la tutoría en grupos pequeños, que se identifica a los alumnos y jóvenes, digamos, que tienen el problema, ¿no?, de atraso en matemáticas o español, y se les da una tutoría para que se nivele. Y también otras estrategias, una que se llama enseñanza en el nivel adecuado, que es identificar en dónde se quedaron grupalmente niñas, niños y jóvenes, y empezar desde ahí, ¿no?, los cursos de español y lenguaje. Esto es esta clase de acciones que parecen muy de sentido común, son las que no está llevando a cabo ninguna de las autoridades de los 3 niveles, y que en otros países ya están mostrando resultados. Entonces, esa sería la vía a seguir en los próximos meses. Bueno, pues Antonio, yo le agradezco la oportunidad de hacer esta reflexión a 3 años de que se tomaron estas decisiones, pues que dañaron profundamente al sector de la educación de los niños y de los jóvenes de este país. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Jonathan. Saludos a la audiencia. A usted. Es Antonio Villalpando, investigador de Mexicanos Primero, con esta revisión. Poniendo a San Luis en la misma sintonía. En un instante regresamos.
Estás escuchando Segunda Emisión con Jonathan Flores, poniendo a San Luis en la misma sintonía. Que el pueblo está feliz, feliz, feliz. Usted es el presidente con las peores cifras de criminalidad desde la revolución. Eso sí calienta. Bueno, y toca la revisión de la mañanera efectuada en este martes, en el cual hubo puntos importantes que podemos mencionarle de esta mañanera de hoy. Vaya que el presidente sigue sin que le gustara nada el plan, que se detuviera el plan B de la reforma electoral del presidente López Obrador en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy, de nueva cuenta, se volvió a referir el mandatario nacional sobre el plan C. Sí, ese que dijo ayer que también está en la mira. Escuche. Acotada completamente, no la reforma constitucional que hace falta. Si cancelan esta reforma electoral que se conoce como plan B, pues ya di a conocer ayer que vamos con el plan C. Ese no va a ser bloqueado, ese no falla, porque es convocar al pueblo a continuar con la transformación. Usted lo escuchó, dice que el plan C es ese, decir que ahí viene lo delicado de este asunto, el convocar a los ciudadanos, ayer lo dijo, a que no le den ni un voto a lo que él define como los conservadores, que en todo caso es la oposición. Y era lo que hablábamos el día de ayer con colegas, de decir, bueno, ¿y esto está permitido? Porque prácticamente es la promoción del voto hacia el partido en el poder. Y a ver, quiero detenerme 2 segundos en esto. ¿Por qué permitir o aprobar cosas? A ver, tan fácil, señor productor. En tiempos de Peña Nieto, ¿le hubieran permitido a Peña Nieto que dijera, voten solo por el PRI? A ver, señor productor Sergio, ¿qué hubiera pasado si Calderón hubiera dicho, voten solo por el PAN? Entonces, y lo dejo bien simple, ¿eh? ¿Por qué con Andrés Manuel entonces tiene que ser distinto? Es delicadísimo lo que se menciona aquí. Y por eso remarco, recalco, que no puede ser distinto con Andrés Manuel López Obrador. Ni puede ni debe. Por lo peligroso que significa esa permitir, esa solapar ese tipo de peticiones en tiempos de la 4T. Aguas con eso. Bueno, ¿se acuerda del subsecretario Hugo López-Gatell? ¿Lo extrañaba, señor productor? ¿No extraña sus conferencias de la tarde que daba el subsecretario Hugo López-Gatell? Bueno, pues ahí viene de regreso, dice el presidente, que regresa con sus conferencias. Hecho para decir que en prevención de adicciones, sobre esto, pero en general, ya todos los martes va a estar con nosotros el doctor Hugo López-Gatell, todos los martes, prevención de adicciones, es un tema para orientar sobre la campaña. Recuerden que solo tenemos 2 campañas de medios masivos financiadas por el presupuesto público, que es la de el no a las drogas, la prevención a las adicciones, esa se va a continuar, y la de la buena alimentación, también es preventiva, es medicina preventiva, y va a continuar. Mañana
vamos a tratar lo del deporte. Vienen todos los responsables de los programas de bienestar y se va a dar a conocer todo lo que hemos hecho para la promoción al deporte, porque eso también es medicina preventiva, es parte de la salud. Entonces, ya estamos trabajando en eso. Gracias, señor presidente. Y recordará que hace 15 días le preguntaba sobre el tema de los tabacos, ¿cuál es la postura por parte de… Bueno, pues regresará Hugo López-Gatell con sus conferencias cada martes, así lo dice López Obrador. Oiga, y también arremetió contra el juez que permitió la suspensión provisional al plan B de la reforma electoral allá en el Poder Judicial de la Federación. Se le fue con todo el mandatario, no lo ve con buenos ojos, mire. Se decidió en los márgenes, sin violar la Constitución, hacer una reforma a la ley secundaria, a la ley electoral, sin modificar la Constitución. Pero también esta ley, que lo único que busca es reducir los sueldos elevadísimos de los altos funcionarios y que haya transparencia, pues fue cancelada por un ministro. Es interesante porque la aprobaron diputados y senadores, el Poder Legislativo, que es el poder más cercano a la soberanía popular, y de repente un ministro que no es electo por el pueblo, ni siquiera la Suprema Corte, sino un ministro, la cancela. Es un hecho, yo pienso, inédito y desde luego pues injusto, arbitrario. Ya pues ahora tenemos en los hechos, o quieren pues que prevalezca, que impere en México una especie de supremo poder conservador, y ya este ministro Lainez ya es como Su Alteza Serenísima. Bueno, Alteza Serenísima, pero le voy a decir algo, ya nada más para cerrar esto. Lo que dice el presidente no está muy lejos de la realidad, ¿eh? Y ayer lo hablábamos con Ernesto Hernández, el experto en materia electoral. A ver, un solo ministro tumba toda una ley que aprobaron más de 200 legisladores, a la carrera, sin verla, sin revisarla, metiendo papeles allá a la mera hora, está bien, pero lo hicieron el legislativo. Y eso lo vamos a tener que revisar también, si de verdad o no se tomó atribuciones que no tenía. El gobierno federal dice, arrancó hojas de la Constitución, así lo definió el presidente, bueno, el gobierno federal, de que arrancó hojas de la Constitución. ¿Qué tema? Pero también le vamos a seguir en la revisión. Son 2:10 p.m, déjeme pasar a otros temas. Y es que indudablemente el incendio en Ciudad Juárez, en una estación migratoria del Instituto Nacional de Migración, pone de nuevo en la realidad, como se lo decía al comienzo de este programa, la realidad migratoria. Por ello, yo quiero hablar esta tarde con el doctor Guillermo Luévano Bustamante, abogado especialista en materia de derechos humanos. Doctor, gracias por estar aquí, gusto en saludarle. Jonathan, muchas gracias, más bien un gusto para mí estar aquí con tu amable auditorio y pues sí, reflexionando sobre esta terrible tragedia. A ver, doctor, vamos a empezar por los hechos, si le parece. Esta estación migratoria nos dicen que tenía en su mayoría, dentro de las víctimas, 28 guatemaltecos, pero también hablaban de venezolanos y pudiera haber también ahí haitianos, salvadoreños, nacionalidades, doctor, que usted y yo sabemos los han dejado atorados o hasta rechazados de los Estados Unidos en la frontera norte, doctor.
Efectivamente, bueno, la situación es crítica, pero desde hace muchos años se ha recrudecido la atención, digamos, a la población migrante, porque primero me gustaría, como las otras oportunidades que he tenido de conversar contigo, con tu amable auditorio, pues contribuir a que no se estigmatice a la población migrante, porque muchas veces incluso la denominación le llamamos ilegal. No hay personas ilegales, hay personas en situación irregular que no necesariamente han cometido un delito, muy probablemente han ingresado al país en una situación administrativa irregular, pero eso no es un delito. Eventualmente las personas migrantes primero tienen el derecho a cambiar su lugar de residencia. La Constitución mexicana previene que todas las personas tienen derecho a transitar, evidentemente con requisitos administrativos, pero como ya insistí, no es un estatus de legalidad o ilegalidad, una irregularidad administrativa. Para que lo entienda un poco el auditorio, es como no pagar el recibo del agua, es una falta administrativa, o conducir sin licencia. Puedes cometer un delito eventualmente en esa situación irregular, pero no te convierte en delincuente. Más o menos es la situación. Ahora, la población centroamericana, que es la que principalmente se concentra en las estaciones migratorias, pues como decíamos, tiene unas décadas ya que se ha intensificado esta situación. En los años 70 empezó por la inestabilidad política, por las dictaduras, por los gobiernos de Centroamérica con prácticas muy autoritarias, como a partir de los 90, sobre todo fue la situación económica, las crisis recurrentes, pero en este momento en el que estamos ahora, los factores de la migración son un poco de todo, la violencia generalizada, las violaciones masivas a derechos humanos, las pandillas que conocemos como maras, la crisis económica que continúa, en fin, o sea, ahora hay una situación que obliga a muchas personas a buscarse la vida con lo que cabe en la mochila prácticamente. Ahora, doctor, para quienes no estamos familiarizados, o bueno, para quienes no están familiarizados con lo sucedido en Ciudad Juárez, esta estación migratoria, ¿qué tipo de personas migrantes tenía o por qué estaban ahí en esta estación migrante? Sí, fíjate que hay a lo largo de toda la República, en las entidades, estaciones migratorias que se usan muchos eufemismos, pero prácticamente son detenciones administrativas. Migración hace inspecciones, hace revisiones, sobre todo en pasos, en carreteras, en lugares de afluencia de viajantes, de viajeros, de migrantes, hace inspecciones más o menos aleatorias, algunas con operativos, y detiene a las personas que identifican situación irregular. Esto es, que no tienen propiamente una documentación que acredite su estancia regular en el país. ¿Cuál sería su estancia regular? Una visa, una forma migratoria, que puede ser visa de trabajo, visa por razones humanitarias, incluso las visas de turistas con las que normalmente se ingresa a otro país, que tienen casi por generalidad, por regla, hasta 90 días de un ingreso regular. Esa se considera una estancia regular, digamos, lo que llamaríamos legal, ¿verdad? Lo que la gente suele decir legal. Quienes no tienen esta estancia regular, que ingresaron, como ya decía, de forma irregular por las fronteras, normalmente del sur, pues se les considera en situación irregular. ¿Qué previene la ley? Usa eufemismos, como te decía, a veces hablan de aseguramientos, a veces resguardo, presentación, incluso a veces se refieren a estas estaciones como albergues, pero son más parecidas a una prisión y con el agravante de que no está expresamente regulada su permanencia y la mayoría de la gente está esperando ahí una deportación, que parece que fue la situación. Hubo una revisión de autoridades migratorias, entiendo que se les indica, porque hasta ahora sabemos muy poquito, pues la tragedia fue anoche, que se les indica que van a ser ya deportados y que entonces viene esta situación que, bueno, tampoco hay mucha claridad todavía, si fue un motín, si unas colchonetas, parece que es lo que se refirió esta mañana, que incendian y que, bueno, lo que sabemos es que estas estaciones tienen poca ventilación. Esta en particular había sido señalada apenas en septiembre del año pasado por las condiciones de hacinamiento, por las condiciones de poca higiene, por las condiciones de infraestructura, que son lugares muy cerrados, con poca ventilación. Entonces, pues esto, digamos, es de algún modo una serie de condiciones que luego posibilitan estas tragedias como la que asistimos lamentablemente anoche. Uh-huh. Y que por eso también se mencionaba esta parte de que por eso estaban encerrados, ¿no? Porque pues era una prisión, o sea, al final de cuentas es una estación, pero que tenía retenidos a las personas migrantes. Sí, parece más una prisión, efectivamente, y aunque te digo que la ley previene, mira, la Constitución habla de que las detenciones administrativas no deben exceder 36 horas, y muchas personas están en estación migratoria durante meses incluso. Ya la Corte se ha pronunciado en el sentido de que estas extensiones debían ser excepcionales y no la regla, o sea, por casos evidentemente, digamos, graves, tendría que estar una persona ahí en una situación administrativa porque se acredita alguna violación digamos, alguna ley administrativa, no de índole penal, porque de índole penal pues se presenta ante la Fiscalía, el Ministerio Público y
y se inicia un proceso penal. Pero estamos hablando de detenciones administrativas que efectivamente se parecen más a la prisión y que, bueno, ya los pronunciamientos de organizaciones de migrantes, de derechos humanos, del propio Poder Judicial, ha sugerido que esto sea excepcional y no regla. ¿Cuál es el asunto, mi estimado Jonathan? Que lo que ha sucedido es que hay mucha presión del gobierno estadounidense para que México se convierta en una especie de tercer país en donde las personas que tienen la expectativa de llegar a Estados Unidos sigan su trámite en México, sin ingresar necesariamente a la frontera, sigan su trámite en México. Y esto, además de la migración propia que atraviesa por México con la finalidad de residir aquí, pues ha, digamos, incrementado la presencia de población que está a la expectativa de un trámite y que suele estar en estas estaciones migratorias. O sea, ahí hay una enorme, digamos, cantidad de variantes o variables que operan para que esta situación, pues, digamos, se haya recrudecido como sucedió anoche. Y que ahora se está notando más, lo mencionaba yo en la portada de este programa, y decíamos, cada vez se está teniendo una desesperación del sector migrante de diversas nacionalidades. Yo hacía un repaso de lo duro y lo golpeado que ha sido Sudamérica y Centroamérica, ¿no? En Haití, pues va un golpe de estado, va tsunami, va terremotos. En Venezuela, bueno, pues el duro régimen de Nicolás Maduro. En la zona del Salvador, los maras. En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega. O sea, son países que padecen de una dura vida, que con todo el derecho del mundo, quienes no quieran vivir de ello, pues tienen que salir de esa espantosa realidad, doctor. Así es, la situación efectivamente, principalmente la población, como bien referías, que está en las estaciones migratorias, suele ser mayoritariamente cerca del 80% de la población que está en estaciones migratorias procede de lo que llamamos Triángulo Norte de América Central, es decir, Guatemala, Honduras, El Salvador, eventualmente estas otras nacionalidades que ha referido por la situación que ya sabemos. La población venezolana no llega tan acá, normalmente busca acceder a Colombia, principalmente por la cercanía, por la vecindad. Haití, la población haitiana la vimos que hizo todo un peregrinar, que pasaron muchos por Brasil, por Chile y están llegando a México 10 años después de los sucesos que los expulsaron, que fueron básicamente razones climáticas, el huracán, las inundaciones. Pero principalmente aquí está la población centroamericana. ¿Qué es lo que estamos encontrando? Bueno, como ya decía, pues algunas recomendaciones de reorientar. Hablabas, me permito vincular un poquito la nota previa que referías sobre la política en general en México, y justamente yo creo que el Instituto Nacional de Migraciones, donde no ha llegado la 4T, digamos, donde hay un resabio todavía de prácticas autoritarias, de cosas que no han logrado ser modificadas o transformadas, y que es donde más surge un gobierno que se jacta de buscar la justicia social, de la salvaguarda, que además históricamente presume México su política de asilo, que hay un matiz, digamos, con la ley de refugio, distingue la legislación, pero que básicamente a nivel internacional es una figura análoga, el refugio y el asilo, y México se jacta de una buena política de recepción, sobre todo en conflictos que, recordemos, históricamente México acogió las víctimas de la dictadura del franquismo en España, del pinochetismo en Chile, de los exiliados argentinos. Tiene una buena tradición México, digamos, en un asilo político, pero en el tema de refugio, de la migración forzada, nos falta mucho todavía. Yo creo que el Instituto Nacional de Migración es de lo peorcito que sobrevive en el gobierno, con prácticas que tenían que estar ya abandonadas, es decir, claro. La persecución así militarizada, policíaca, el estigma sobre la población migrante, pues entiendo en gran medida por la presión estadounidense, pero sí tendría que reorientarse la política migratoria con un rostro mucho más humano y con una excepcionalidad sobre la detención. Lo prioritario tendría que ser sus opciones de asistencia legal, sus opciones de regularización y garantizar sus derechos humanos en el tránsito. Doctor, me quedo con esa frase que mencionó hace un momento. La 4T no pudo llegar a los temas de migración, pues porque no los dejaron. Usted recordará cuando el presidente Andrés, en el entonces candidato López Obrador, decía que México iba a ser un país de puertas abiertas y que podían pasar, que no les iban a pedir papeles ni documentos. Cosa muy distinta cuando Donald Trump pues obligó a nuestro país a tener nuestra Border Patrol. ¿Dónde está? En la frontera sur, allá en Chiapas, doctor. Sí, efectivamente, cuando muchos que decían que el muro que construyó México fue esta política migratoria, es probable que pues sí, no hizo el muro fronterizo, pero sí lo convirtió en el muro humano, la Guardia Nacional. Así es. Y bueno, pues lo que sigue es que se investigue a fondo las causas de este lamentable accidente y que se finque la responsabilidad y que sirva como una llamada de atención
de la opinión pública, de los órganos de derechos humanos, hacia la conducción de la política migratoria. Es más bien una expectativa, ¿verdad?, que algo que yo vea en el horizonte cercano, pero ojalá que sirva para identificar las condiciones en estaciones migratorias. Nada va a devolvernos la vida de estas personas, ni a sus familias, por supuesto, pero sí reorientar la política migratoria. Creo que esta es una urgencia que ahora, lamentablemente, con la tragedia quedó expuesta. ¿Cómo debería, doctor, estar reaccionando el gobierno, ¿no? Esta tragedia tan dolorosa, 39 personas quemadas en este incendio al interior de esta estación migratoria. ¿Cómo ver esta tragedia cuando dicen los migrantes, se quemaron vivos, queremos justicia? ¿Cómo ver esto? Y luego en el Instituto Nacional de Migración, que es inaudito, doctor. Efectivamente, yo creo que dos cosas inmediatas, o sea, uno, la indagación exhaustiva de las causas de la tragedia, y dos, la reorientación de la política migratoria. Hay cosas que sí le tocan al Ejecutivo, hay unas que están en la ley, que tendrían que ser ya modificadas, como decía, la excepcionalidad de la detención en estación migratoria, pero hay otras que sí son de la política migratoria, que sí le tocan al Ejecutivo, y es la conducción del Instituto Nacional de Migración, disminuyendo el carácter, como decía, policíaco, persecutor, etcétera, y más bien procurando orientar a las personas en sus opciones legales. Doctor, yo le agradezco la oportunidad del análisis con nosotros. Lamentablemente, en tiempos tan difíciles para la migración y esta tragedia que sucede el día de ayer, de antemano, seguir en contacto si nos lo permite. Que tenga una excelente tarde. Igualmente, un saludo afectuoso y a tu amable auditorio de Puerto Vallarta y, bueno, de todo Jalisco, donde nos escuchan, y por supuesto a ti un gusto, como siempre, estar en tu noticioso. Y también aquí en San Luis, doctor. Estamos en San Luis. Aquí estamos ahorita en la emisión de San Luis, pero también ya lo sabe, aquí estamos con usted, doctor. Siempre un gusto platicar. Gracias, Jonathan. Gracias, Jonathan. Hasta luego. Gracias, hasta la próxima. Es el doctor Guillermo Luévano Bustamante con nosotros en esta revisión de pues lo que ha sido esta tragedia del incendio en Ciudad Juárez, insisto, inaudito, en el Instituto Nacional de Migración. Ahí murieron migrantes. 2:23 p.m. ¿Le parece si vamos a una imagen para salir? Y es que es el PRI de, pues ahora, después del alitazo que quitan a Miguel Ángel Osorio Chong, ponen a Manuel Añorbe, el exgobernador de Guerrero, como coordinador de los senadores de Morena, y ahí también anda muy movido Rubén Moreira, el exgobernador de Coahuila. Ayer Ignacio Mier, el coordinador de los diputados de Morena, proponía que como ve que no se van a poner de acuerdo en la elección de los consejeros del INE, porque tienen que ponerse a negociar Morena y la oposición para elegir a los nuevos consejeros del INE. Ya ve que Lorenzo Córdoba ya se va en estos primeros días de abril, deja la presidencia del INE, también dejan otros 3 consejeros, tienen que elegir otros nuevos. Como están viendo que las cosas no se van a poner de acuerdo, pues lo que dice Ignacio Mier es como la canción del gran Johnny Laboriel, señor productor. ¡Tómbola! Y que todo sea por tómbola. A lo que Morena dice, pues que sea así. ¿Y quién cree que le está haciendo la segunda? Pues el Partido Revolucionario Institucional. Escuche. Bueno, pues esta semana, de alguna manera, ahora les digo cómo, se seleccionan 2 consejeras o 2 consejeros del INE. ¿En dónde estamos? Bueno, ya se hizo una depuración y quedaron 20 propuestas. Un comité que se hizo para eso le manda a la Junta de Coordinación Política 4 quintetas. La Junta debe seleccionar de cada quinteta 1. Si no lo selecciona o los seleccionados no pasan en el Pleno por las 2/3 partes, entonces vamos a una insaculación. De entrada, les quiero decir 4 cosas. La primera, eso es lo que dice la ley, lo que dice la Constitución. Total, si no le parece a alguien, pues ¿quién hizo esa reforma constitucional? Yo sé quiénes fueron y para qué. La segunda, dentro de los 20 nombres hay personas muy destacadas y con una gran expertise en materia electoral. Poniendo a San Luis en la misma sintonía. En un instante regresamos.
Sí, ahorita en coordinación.
Estás escuchando Segunda Emisión con Jonathan Flores, poniendo a San Luis en la misma sintonía. Bueno, pues estamos de regreso, señoras y señores, en este momento, 2 de la tarde con 33 minutos. Vámonos al segundo enlace huasteco con Olga Lidia Rivera, que ya la escuchamos al momento. Bienvenida. Gracias, Jonathan. Muy buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio. Comentarte que este año sí habrá reprobados en el nivel básico, por lo que los alumnos con bajo rendimiento escolar tendrán que repetir el ciclo a fin de que tengan oportunidades de reforzar sus conocimientos y escalen un mejor preparación. Al respecto habló el jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos en Huasteca Norte, José Cirino Zárate, y aquí nos habla al respecto. Cada vez que hay consejo técnico hacen su evaluación y las estrategias para poder ir atacando ese rezago. Ahorita está la prueba, o sea, ahorita no hay que lo vamos a pasar, no. A lo mejor por pandemia se hizo esa situación, pero con la idea de recuperarlos y qué es lo que se está haciendo en este momento. Pero sí, ahorita si el alumno no está capacitado para poder pasar a otro grado, sí hay reprobación, ¿no? Reconoció que para poder atacar el rezago educativo que se acentuó más con lo que es la pandemia, los maestros tendrían que ser más estrictos con los alumnos. Sin embargo, se limitan para no ser objeto de señalamientos, y también lo señaló. Miren, es que aquí la situación es la siguiente. Ahorita hay un fenómeno, o sea, de que si el maestro se pone un poquito exigente, a veces se molestan los padres de familia. Por eso yo en otras ocasiones les he comentado a ustedes de que tienen que estar de acuerdo el padre de familia con el maestro, trabajar de común acuerdo para poder sacar a su hijo adelante. De común acuerdo, o sea, no pasa nada. Pues bien, así están las cosas, Jonathan, así que este ciclo escolar sí habrá reprobados en este nivel básico. Y bueno, platicarte en otro orden de ideas, a unos días de que inicie el periodo vacacional de Semana Santa, el Departamento de Turismo Municipal pues ya se prepara para recibir a los visitantes, como le informa su titular Rosario Díaz. Escuchemos. Ya preparándonos en coordinación también con la Secretaría de Turismo, coordinándonos tanto con las operadoras turísticas, todos los prestadores de servicios y por supuesto con los encargados de cada uno de los parajes del municipio de Ciudad Valles. Ya en los protocolos, seguimos llevando a cabo los protocolos y estamos llevando a cabo también lo que son verificaciones para... Y bueno, pues mencionó que para obtener buenos resultados están trabajando de una manera coordinada con corporaciones policiales y de auxilio, y también lo señala. Sí, ahorita en coordinación tanto con Tránsito Municipal, Protección Civil, Comercio, lo que es Obras Públicas, Ecología, con todas las personas involucradas, ¿verdad? Que de una manera u otra estamos participando en este operativo también. Y bueno, pues existe un protocolo detallado con las actividades que realizará el departamento a su cargo, que ya fue presentado a la Secretaría de Turismo. Pues Jonathan, esto es la información y esto es lo que se tiene en esta parte de Ciudad Valles. Muy buenas tardes. Correcto, estimada Olga Lidia, muchísimas gracias por la información y nos escuchamos mañana, mitad de semana. Así es, muy buenas tardes y hasta mañana. 2 de la tarde con 36 minutos. Vamos a más temas para usted. La imagen de la noticia. Era una época de banderas y bandas militares, y para las mujeres en particular, una era llena de emociones. La elección presidencial de 1920 sería la primera en la que habrían de emitir su voto. Los republicanos se habían concentrado en el Coliseo de Chicago para su convención, y mientras las falanges feministas marchaban por las calles, el recinto era testigo de un hecho histórico. Margaret Hill McCarter había tomado el podio, convirtiéndose en la primera mujer que hablara ante una convención del partido de Abraham Lincoln.
Ahí está parte de una de las escenas en la historia política universal importantes y por ello Lilia Quevedo nos trae esta imagen de la noticia. ¿Y de qué trata? Estimada Lilia, bienvenida. Gracias, Jonathan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Pues justo hoy vamos a platicar sobre, pues que un día como hoy, pero de 1920, ya 123 años, de que en Estados Unidos se legalizó que las mujeres pudieran votar, a excepción en su momento de las mujeres negras. Sin duda, bueno, pues se logró una conquista por los derechos, pues como tú mencionas, Jonathan, histórica, pero que pues no fue en su totalidad, y aquí es donde viene la transversalidad en cuanto a los derechos humanos, que no es lo mismo una mujer blanca que una mujer negra, ya que fue hasta los 60s que las mujeres en Estados Unidos, afroamericanas, afrodescendientes, pudieron emitir el sufragio. Entonces, bueno, pues esta es una lucha que ha durado pues siglos. Fue desde finales de 1700 que se empezó a poner sobre la mesa la posibilidad de que las mujeres pudieran participar en los ejercicios democráticos de los países, y el primer país en conceder el derecho de voto a las mujeres fue Nueva Zelanda. Australia lo hizo, por ejemplo, en 1902, Finlandia en 1906, también Noruega en 1913, Dinamarca en 1915, la Unión Soviética en 1917, Reino Unido en 1918 y en Estados Unidos hasta en 1920. En México, Jonathan, fue hasta el 3 de julio de 1955, apenas hace 65 años, que en México las mujeres emitieron por primera vez su voto, hecho que implicaba uno de los mayores reconocimientos a sus derechos. La verdad es que yo estoy sumamente agradecida con todas estas mujeres que pasaron por muchas tribulaciones para lograr este derecho universal. Fueron mujeres que pues durante muchos años, se podría decir que hasta un siglo, porque como lo comenté, la discusión estaba puesta sobre la mesa desde finales de 1700, pues fueron mujeres detenidas, fueron mujeres que fueron golpeadas, humilladas de manera pública, apedreadas, mujeres que pues también eran ofendidas en la calle, eran discriminadas, invisibilizadas, y que tuvieron que pasar por todos estos procesos muy difíciles para que hoy una mujer en pleno 2023 pueda emitir pues su derecho al voto. Y hay países, Jonathan, que todavía están todavía bastante atrasados en este tema. Por ejemplo, el último país que aprobó este derecho fundamental de las mujeres fue Arabia Saudí en el 2015, ya que el rey Abdalá permitió además que se pudieran presentar como candidatas a las elecciones municipales y que pudieran ser designadas miembros del Consejo de la Shura, el órgano que se ocupa de asesorar a la monarquía. Bueno, decirles también que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por las Naciones Unidas en 1948, reconoce que el sufragio femenino es un derecho universal. Ahí es cuando México da paso pues a este importante cambio democrático, pero bueno, hay países como Arabia Saudí que apenas en el 2015 tuvieron ese cambio, Jonathan. Oye, pero me queda clarísimo que no es mucho tiempo el que ha tenido que pasar. O sea, estamos hablando de apenas el siglo pasado. Sí. Y todavía en años atrás, pues las mujeres eran invisibilizadas totalmente. Y eso es lo que yo mencionaba, que es lo más sorprendente, que no ha pasado mucho tiempo y esto es un gran logro, porque fíjate qué curioso, este país, pues en el que más deciden son las mujeres. Así por el es. nivel poblacional que tienen. Claro. Y entonces ellas tienen un mayor peso en las decisiones de todo tipo.
Claro, y aquí es importante pues alzar la voz, empezar a involucrarnos más en la participación social y política en nuestro país, y por favor hay que aprovechar, ¿no?, ese privilegio que hoy tenemos y por el cual muchas mujeres de todos los países estuvieron luchando, ¿no?, para que pudiéramos ser escuchadas y tomadas en cuenta pues en los ejercicios democráticos que vienen. Y bueno, que el próximo año, ¿no?, viene un ejercicio muy importante. Entonces, mujeres, no hay que dejar de participar. Así es, que se tiene la oportunidad de alzar la voz y de ser tomadas en cuenta. Hay que aprovechar esta oportunidad. Muchísimas gracias por esta imagen de la noticia. Y ya que estás aquí, mi querida Lilia y el señor productor, bueno, adelantar que mañana, señor productor, mañana vamos a estar en transmisión en Villa de Reyes. Para todos los amigos de Villa de Reyes, acudimos a la Feria del Queso nuevamente, como el año pasado. Mi querida Lilia Quevedo pues, también va a estar allá con nosotros. Ya nos dijo que nos acompaña el señor productor. Acá el señor productor se va a quedar en labor noticiosa de este lado. Pero vamos a estar allá en transmisión en la Feria del Queso para que usted nos acompañe el día de mañana. Y entonces, pues nuestra compañera Lilia Quevedo también vendrá con nosotros, mi querida Lilia. Así que, pues ya mañana estaremos allá transmitiendo. Mañana, desde la Feria del Queso. Así es, y de verdad, qué chulada de queso, es lo que estábamos hablando nosotros. Y mezcal también el mezcal, que ha crecido mucho. La industria del mezcal allá en Villa de Reyes, la vinícola también ha crecido mucho, pero sí, ya de verdad, a los amigos de Villa de Reyes, ya llevamos ahí nuestra hielera suficiente para pues traernos el queso de regreso, porque cuando fuimos el año pasado, qué delicia de productos tenían y muy, muy accesibles. Así que mañana allá estaremos para que nos sintonice desde la 1 de la tarde. Mañana, transmisión en Villa de Reyes, de nueva cuenta en la Feria del Queso. Vamos con más temas, señoras y señores. Mi compañera Selén Terán ya está con nosotros en la línea telefónica y es que nos da detalles de evaluaciones de este ranking que ofrece el gobierno del estado y deficiencias que se tienen en dependencias estatales. Te escuchamos, Selén. Muy buenas tardes. Este es el tercer semáforo de rendimiento gubernamental que está presentando el mandatario Ricardo Gallardo, y es nuevamente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes las que se encuentra peor evaluada, así como la Dirección de Pensiones. Estas ambas dependencias, Jonathan, desde enero que se presentó este ranking, pues han mostrado bajas calificaciones. En este mes de marzo tienen una calificación de 6.9 y 7 respectivamente. En contraparte, las dependencias mejor evaluadas, que también hay que decirlo, son las que se han mantenido, es el IFE estatal y la Secretaría de Desarrollo Social y Regional con 9.6 de calificación. Ricardo Gallardo expuso que esta práctica permite tener un panorama claro del avance de la administración pública desde una visión integral al incluirse parámetros de atención ciudadana donde se privilegia sea de calidad y eficiente. También está, pues depende del cumplimiento que se haya dado hasta este momento del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 en sus objetivos y metas. También la comunicación externa, como la generación de información, eventos, manejo de redes sociales y atención a medios, y apartado de gobernabilidad, donde se observa la relación interinstitucional entre cada área. El semáforo de rendimiento tiene 4 valoraciones: alta, mediana y baja. Jonathan, por compartirte algunas calificaciones, la Secretaría General de Gobierno, que ha resuelto los últimos conflictos que se han vivido mediáticamente y manifestaciones, por ejemplo, la manifestación de los maestros o la manifestación de los trabajadores del Hospital Central. Pues esta dependencia ha obtenido un 9. La Contraloría General, un 8. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como te lo mencionaba, 6.9, la CEDAR 8.5, otra de las que han tenido un desempeño un tanto cuestionable es la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental. En esta ocasión saca un 7.2. Entre calificaciones amarillas, estos colores, está el Instituto Registral y Catastral del Estado, que ya mencionabas tú, cambia de titular. También la Secretaría de Educación del Estado, que ya sabemos, la semana pasada hubo una gran manifestación. El Sistema Estatal Educativo, el SER, también está en amarillo. Otro que está en amarillo es el Consejo de Patrimonio de Áreas y Centro Histórico. En febrero, que está liderado por Juan Carlos Machinena, obtenía calificaciones reprobatorias, ha mejorado y ya tiene un 7.9. Jonathan, el reporte.
Bueno, pues interesante los números que se tienen en este ranking de desempeño y que seguiremos, sin duda alguna, al pendiente de los relevos que vienen para los de números rojos. 2:47 p.m. Vámonos a otro campo. Agenda deportiva con Raúl Espinosa. Bueno, hay actividad, señor Raúl Espinosa, en el terreno deportivo y lo escuchamos. ¿Cómo estás, Jonathan? Buenas tardes, qué gusto saludarte, excelente martes para todos. Bueno, pues en San Luis Potosí arrancó ya este WTA de tenis, en donde, bueno, pues grandes exponentes del deporte blanco en la rama femenil están tomando actividades. Afortunadamente las mexicanas no han tenido suerte, y tanto Renata Zarazúa como Ana Sofía Sánchez y Marcela Zacarías han quedado fuera en la primera ronda. Así que vamos a platicar acerca de este evento que tiene como sede el Club Deportivo Potosino. Vamos a hablar acerca de Feyenoord, el equipo propietario del mayor porcentaje de la carta del mexicano Santi Jiménez. Pretende hacerse del 90% de los derechos de la carta del jugador para así poderlo negociar. Vamos a platicar de esto y mucho más a continuación. Santiago Jiménez ha tenido una gran temporada de debut con la escuadra del Feyenoord y eso parece que ha dado sus frutos con respecto al equipo neerlandés. De acuerdo con información del periodista Martin Gravenman, Feyenoord tiene la intención de comprar un 20% más de la carta del mexicano. Al momento Feyenoord tiene el 70% de la carta de Santiago Jiménez, con lo que si se consuma la venta obtendría el 90%. Se estima que el equipo holandés está tasando la carta de Santiago Jiménez en un total de 25 a 30 millones de euros para cualquier interesado que quiera adquirir al jugador azteca. En un juego lleno de emoción y drama, la eslovena Kaja Huban, 143 del mundo, vino de atrás para eliminar a la mexicana Renata Zarazúa en el último juego de la primera ronda de la WTA San Luis Potosí Open, celebrado en el Centro Deportivo Potosino. Luego de 3 horas y 4 minutos de partido, Huban se alzó con el triunfo con marcador de 4-6, 7-5 y 7-5, por lo que Eslovenia se llevó el doble duelo ante México, pues más temprano Tamara Zidanske superó a Ana Sofía Sánchez. En encuentro parejo, la tenista capitalina, que ocupa el lugar 279 en el ranking mundial, inclinó la balanza a su favor en el primer parcial con un rompimiento en el quinto juego, lo que fue suficiente al conservar todos sus turnos al servicio, salvando 3 puntos para el quiebre a lo largo del set. Pero después llegó la reacción de la eslovena, en donde la mexicana cayó en la presión para al final caer en el marcador. Tras haber concluido el Clásico Mundial de Béisbol, la Confederación Mundial de Béisbol y Softball dio a conocer el nuevo ranking varonil, en donde México se ubica en el tercer lugar mundial. La destacada actuación del conjunto mexicano en el Mundial de Béisbol, donde llegó a semifinales, le otorgó un total de 905 puntos que le permitieron escalar 2 posiciones en la clasificación. El top 3 lo completa Japón, que se ubica como la mejor selección del mundo, y Estados Unidos, que se ubicó segundo. El día de ayer se viralizó un video en donde se ve como miembros de la policía española y jugadores de la Selección Nacional de Perú se enfrascaron en una pelea campal, ya que los miembros de seguridad creyeron que los jugadores eran aficionados que no estaban respetando el límite de acceso para ver a los jugadores, en donde los principales